Bienvenidos y bienvenidas a Lectorred, este club de lectura cristiana. Mi nombre es Natalia Contreras y lo que vas a escuchar a continuación es nuestra segunda sesión en donde estuvimos conversando de Jesús. Es la pregunta de Alex San Pedro. Lo que hoy vamos a hacer es compartir lo que hemos recibido hasta acá. Así que, nada, los animo a estar con espíritu, mente y también el corazón puesto en lo que va a pasar esta noche. ¿Sí? Le pedí a algunas personas que iniciaran leyendo. Vamos a leer colaborativamente y si la memoria no me falla, de hecho, la memoria me va a fallar, así que Luz iba a leernos parte del episodio 4. Luz, si estás ahí preparada, te pido que enciendas tu micrófono y le des lectura a lo que a ti te llamó la atención o te marcó del episodio 4 y los demás podemos ir siguiendo la lectura. Nos comentas página y así quienes vayan a leer nos dicen la página y lo que vas a leer. Así podemos seguirlo. Listo, perfecto. Buenas noches a todas, bendiciones, un placer. Bueno, a propósito de la parábola del buen samaritano, vamos a leer en la página 94, a partir del puntito que hace ahí, dice, el maestro de la ley. ¿Estamos todas? Todos, perdón, porque sé que hay hombres también. Listo. El maestro de la ley quiere saber quién es su prójimo, para saber a quién debe amar, a quién ayudar, cómo distinguir dónde está el límite del deber del amor. Es razonable. Pero Jesús cuestiona su pregunta. La pregunta inicial no es una pregunta correcta. El texto nos dice que la pregunta se hizo para justificarse, para defenderse, no para estar abierto al aprendizaje. Compara la pregunta del maestro de la ley con la pregunta-respuesta de Jesús. Maestro de la ley, ¿quién es mi prójimo? Jesús, ¿cuál de los tres piensas que se comportó como el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Le da la vuelta. No es quién es mi prójimo, sino de quién soy prójimo yo. Es decir, a quién me aproximo, a quién dignifico como mi prójimo. El propio maestro de la ley se contesta a sí mismo, el que se compadeció. Este se comporta como un prójimo, el que tiene compasión, al que se le revuelven las entrañas en el original, y no puede quedarse impasible ante la necesidad. Ese es el prójimo. Debemos comportarnos como prójimos de los demás. Solo así seremos prójimos. La pregunta, ¿quién es mi prójimo?, está mal formulada. Martin Buber nos vuelve a salir al encuentro. Ver un tú en la otra persona nos humaniza. No solamente le pone rostro al que ayudamos, sino a nosotros mismos. Nos hace compasivos como nuestro Padre que está en los cielos es compasivo. Nos hace como Jesús, nos hace humanos, nos hace prójimos. Y me salto un poquito después del texto de Mateo 7:12 para concluir. Es decir, el que ama indiscriminadamente supera la tolerancia pasiva y ama. Dignifica a todo lo que te encuentres, añádele valor, ponle rostro, sé compasivo como tu Padre que está en los cielos es compasivo contigo. Jesús fue nuestro prójimo y eso nos da valor como seres humanos. Ve y haz tú lo mismo. Ese fue el texto que escogí. Qué tremendo. Mira, Luz, no sé si vas a alcanzar a ver, pero yo lo tenía marcado exactamente en lo que tú leíste, porque creo que indiferentes no se puede quedar indiferentes al leer esto. A mí me parece magistral cómo Alex logra plasmar el espíritu del libro, que en sí es una pregunta, ¿sí? El libro todo el tiempo nos está llevando a cuestionarnos las cosas, a preguntarnos las cosas, y esto es tremendo. Jesús fue nuestro prójimo y eso nos da valor como seres humanos. La proximidad del Hijo de Dios, la proximidad del Logos, de la palabra, que Él haya venido a ser nuestro prójimo, nos deja en una zona muy peligrosa. Y digo peligrosa porque no es posible entender esta palabra y seguir viviendo de la misma manera.
¿Sí? Así es. ¿Cuánto más responsables somos de esto, de entenderlo y de encarnarlo después de que se nos revelan los misterios de la persona de Jesucristo? Ve y haz tú lo mismo, sé el prójimo para alguien más. Y me encanta que hayas escogido esto del episodio cuestionamientos, porque este episodio nos lleva a cuestionarlo todo, ¿no? La sociedad, la filosofía, lo que te han enseñado, en fin. Vamos a saltar de inmediato al episodio 5 porque luego vamos a ver la pregunta que nos realiza el autor, ¿sí? Y ahí todos vamos a compartir y se nos va a ir el tiempo súper rápido, se los aseguro. El capítulo 5 lo iba a leer, me parece que Keren. ¿Dónde está Keren? Ahí está. Sí, lo que te gusta, lo que te llamó la atención, lo que te hizo clic del episodio 5. Ok. Amén. También me voy a saltar como Luz. Hubo varias partes que me gustó. Que es con respecto a la oración. Y cuando escribe Jesús en la página 124 y dice, ¿por qué oramos? Porque podemos. Es la mejor respuesta que se me ocurre. ¿Quién no querría hablar con la persona más interesante, increíble, amorosa, sabia y capaz del universo siempre que pudiera? A pesar de eso, las dudas pueden embargarnos, pero si las tenemos, presentémoslas a nuestro interlocutor con confianza. Él sigue siendo Dios. Hemos nacido para tener una relación viva con Dios, donde las cuestiones tienen su lugar, donde la verdadera espiritualidad no consiste en una seguridad total en todos los temas, sino en que vivimos con fe en la incertidumbre, confiando en un Dios bueno, que no siempre nos responde como queremos, pero sí como necesitamos. El interrogante es parte vital de una vida espiritual saludable. Nuestras limitaciones son un don, un regalo que nos ayuda a ejercitar nuestra fe. Tanto es así que Dios, que lo sabía todo, que no tenía límites, quiso experimentarlo en Jesús de Nazaret. Después en el capítulo 126, cuando inicia después de la frase de Jorge Luis Borges, la duda es uno de los nombres de la inteligencia, y dice, los interrogantes de Cristo no lo llevaban a alejarse del Padre, todo lo contrario, lo impulsaban a rogar al Padre tus dudas cuando son genuinas y nacen de una mente espiritual. Son un imán para acercarnos al único lugar donde podemos encontrar respuestas. Y esto es como que me habló a mí, que tu vida de oración sea un ruego donde puedas vivir en el misterio, descubriendo a Dios en medio de la incertidumbre, porque la espiritualidad cristiana no es estar seguro de todo, sino ser capaz de no estar seguro de nada y vivir por fe, confiando en el Padre que nos mostró Jesús. Y bueno, Amén, Diego, amén, inmediatamente a lo que vas leyendo, Karen. Y quiero agregar lo que dice la página 127. Claro que hay respuestas, porque estamos leyendo el episodio interrogantes y respuestas. Tiene este juego de palabras el episodio. Dice en la página 127, claro que hay respuestas. No todos son incertidumbres. La vida cristiana está llena de promesas, pero no de seguridades fundamentalistas que son solo ansias de control. Buscamos respuestas y eso está bien, pero si son solamente respuestas teóricas y discursivas, no llevarán a ninguna parte. La verdadera respuesta es etimológicamente una ofrenda, una entrega de nuestra vida. Qué precioso esto y qué tremendo. Luego Alex añade, por eso nuestra respuesta al interrogante de Jesús no es simplemente una confesión de fe, una teología correcta, sino una vivencia correcta. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta ante esta interrogante que supone la persona de Jesús de Nazaret? Es la pregunta hacia donde el libro por completo nos va arrojando, ¿no? ¿Cómo vamos a responder a esta pregunta que es Jesús? ¿De qué manera vamos a responder? Avanzamos, vamos al episodio 6. No sé si alguien había pedido darle lectura aparte del episodio 6.
Yo. Adelante. Ok, no tengo las páginas como las tienen ustedes porque tengo el libro en la computadora, pero es la primera página, así que da lo mismo, son varias partecitas. Ok. Bueno, el inicio, solo como contexto, es esta parte hablando de Jesús habiendo resucitado, habiendo revolucionado la iglesia, y empiezo como en 1, 2, 3, 4, el párrafo chiquito, una oración chiquitita. La iglesia con nuevos valores que ponían patas arriba las doctrinas hasta entonces conocidas, religiosas y seculares. Estoy leyendo de la primera página donde empieza el capítulo. La gente los veía y hacía preguntas. Su sola presencia descolocaba a todos. Eran como Jesús, se llamaban el cuerpo de Cristo. Una pregunta multiplicada por cada uno de los miembros, los interrogantes, iban surgiendo por todas las partes del imperio y un nuevo reino se establecía como la levadura que leuda toda la masa. La sal de la tierra, la luz de todo el mundo. La iglesia había nacido para quedarse, con una misión clara: cuestionar el sistema, transformarlo y proponer una manera distinta de vivir, predicar el evangelio, las buenas nuevas, dar la noticia más esperada: ha resucitado. Y después el siguiente párrafo, bueno, me salto esa última parte del párrafo, pero la iglesia ha sido cuestionada, somos cuestionados. La iglesia está pensándose a sí misma en este siglo y quiere cumplir con su misión. Y luego, después de la comunidad de la duda, esa es mi parte favorita del capítulo. La iglesia desde sus inicios ha convivido con la duda. Lo adoraban, daban la respuesta correcta, aunque algunos dudaban. Sí, se puede hacer las dos cosas a la vez. Cuando la iglesia está segura de todo, con todas las respuestas sistematizadas, no necesita fe. La fe solo es útil en el contexto de la incertidumbre y, de paso digo, sin fe es imposible agradar a Dios. La fe no es necesaria para caminar sobre algo sólido, pero sí para caminar sobre las aguas, un líquido. Tremendo esto. Me encanta este capítulo. Me encanta cómo inicia este capítulo. Quiero añadir algo de la página 141 para quienes tienen el libro en físico. La sociedad actual nos demanda que estemos siempre listos para cambiar. Esto creó una situación líquida, como un líquido en un vaso, en el que el más ligero empujón cambia la forma del agua. La adaptación es la norma, andar sobre las aguas. Atrás ha quedado la modernidad sólida, lo que tiene todo claro, con un camino trazado a priori. La física cuántica ha demostrado que nada está claro, que hasta las cosas más sólidas son en realidad energía en movimiento. Y en medio de esas aguas, la iglesia. En medio de una cultura del desapego, de la discontinuidad y del olvido, la iglesia tiene una oportunidad de oro: hacer una contracultura que brilla aún más por contraste, porque nosotros somos llamados a ser una cultura del apego, de la continuidad, del recuerdo, del amor, de la esperanza y de la fe. Esto es precioso. Es precioso, no sé si les parece, pero esta descripción de la misión de la iglesia, narrativamente tan exquisita que hace Alex, es fascinante. Yo todo el rato, hoy día que me daba el tiempo de volver a finalizar el libro, porque cuando empiezas a leer el libro con ánimo de terminarlo, este libro te lleva es como que te lleva a un descenso, es como un rápido, te lleva a un descenso y luego te deja perplejo en lo que tienes que hacer tú. Te está entregando una cantidad de data, de información tan profunda, que luego lo que hace Alex con el postludio, no sé cuántos llegaron hasta el postludio, ¿alguno llegó hasta ahí? Cuando lleguen ahí, los que todavía no llegan se van a dar cuenta que es como que te tiran un balde de agua fría, y yo me largué a llorar. De verdad fui muy profundamente tratada por el Espíritu Santo, porque lo que está haciendo es invitarte a la acción, ¿sí? Es como: no te quedes con esto, está muy bonito, pero no te quedes con este conocimiento, ya suficientes bibliotecas hay en el mundo, demasiada información hay en el mundo, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Sí? Y me encanta cómo aterriza conceptos que han estado tan lejanos por ahí, pero invitándonos a tomar acción, en parte, a hacer algo. Vamos a leer ahora parte del episodio 7. Y aquí ya estamos en el último episodio, ¿sí?
todos quienes no hayan llegado acá se van a comer un montón de spoilers desde aquí hasta el final del libro, así que lo lamento, pero esperamos que esto los motive y que no los... Comiéndome todos los spoilers, está buenísimo, Natalia. Es más, siento envidia santa de no haberlo leído todavía. Eso es lo precioso, Lizzy, que tenemos los hijos del Señor. No la envidia santa, pero que estos sentimientos que podrían generar en otros, no sé, hay gente que bloquea a gente que hace spoilers, ¿se han dado cuenta? Mi esposo, por ejemplo, a él no le gusta que le hagan spoilers de las películas, lo digo así, no, pero ¿cómo hacen spoilers? No he visto Spider-Man, no he visto Matrix, ¿cómo hacen spoilers? Pero esperamos que en este grupo que está lleno de spoilers ocurra lo contrario, que si todavía no te aventuras a leer el libro, sembrar en ti esa necesidad de tomar la lectura, ¿sí? O de retomarla si la abandonaste. Vamos a leer algo del episodio 7. Esto está súper profundo. Y para poder darle tiempo a lo que vamos a compartir todos, voy a ir leyendo, como ya han hecho las compañeras, por parrafitos. Me cuesta mucho escoger, porque aquí todo se va enlazando muy profundamente. Voy a leer la página 155, solo un párrafo. El diálogo es la hospitalidad hecha palabra. Cuando preguntamos, ponemos la mesa de la conversación. Dejamos de tener un monólogo unidireccional y comienza el diálogo de ida y vuelta, una relación. Dios es el Dios que dialoga desde la eternidad. Él es el Logos. Permíteme en este último episodio poner la mesa, pan y vino y lo que quieras. Lo importante no es lo que haya para comer, sino los comensales. Creo que hay más iglesias en una mesa en el nombre de Jesús que en muchos de nuestros eventos y encuentros enlatados donde solo nos vemos la nuca. Voy a leerlo de nuevo. Creo que hay más iglesia en una mesa en el nombre de Jesús que en muchos de nuestros eventos y encuentros enlatados donde solo nos vemos la nuca. Oro para que nuestra cultura de iglesia pase del monólogo, algo que nunca existió en Dios, pues Él es trino, es comunicación, se dan gloria unos a otros, al diálogo. Que podamos conocer la iglesia incógnita y comunicativa que nos está esperando, los buenos diálogos donde reinan el amor y la verdad, transforman el mundo entero. En torno a una mesa, en torno al diálogos, añádele un buen café, pero es opcional, han empezado todos los cambios significativos que las culturas han experimentado. Cualquier movimiento que ha transformado la historia, ha revolucionado el mundo, ha hecho caer imperios y elevar otros, en sus inicios solo eran un enjambre de pensadores dialogando confiada y creativamente. No es por un monólogo motivador solamente, por lo que se moviliza las multitudes. Eso no quiere decir que no podamos tener extensos discursos, digo bien. Me encanta la predicación, exponer quién es Jesús, qué hace, por qué. Pero hemos puesto toda nuestra confianza en la predicación, entre comillas, unidireccional, como única manera de hacer crecer la iglesia y ser como Jesús, olvidando que Jesús es la pregunta, con todo lo que ello implica. Este libro es un discurso largo que está llegando a su fin, dice el autor. Un sermón, si se me permite, pero si no hay una respuesta, es un discurso vacío. Estamos acostumbrados a que el sermón sea la última palabra, que no haya nada más que decir. Por eso, para terminar, quiero proponerte algo. Y lo que empieza aquí es fascinante. Voy a leer solamente esto. Todos queremos tener la última palabra y zanjar el tema, el que sea. Nos encanta sermonear. Es increíble cómo un término tan precioso como la palabra sermón hoy tenga connotaciones tan negativas. Es sin duda culpa nuestra, de los cristianos, de los predicadores. Hemos querido ser los últimos en hablar. Palabra de Dios y no se hable más. ¿No se hable más? ¿Cómo que no? La verdadera palabra de Dios lo que busca es que se hable más. El sermón debería ser un impulso para la vida, una invitación. Debería empoderar a los oyentes, incomodarlos, generar una reacción. Debe ser como una pregunta, no terminar con un punto final, sino con puntos suspensivos. Qué tremendo esto. Es precioso esto. Me resulta muy maravilloso. Luego, bueno, en la página 161, en el subtítulo, subtexto, hay un párrafo que voy a leer ahora, dice
subtexto es el contenido por debajo del diálogo hablado. Debajo de lo que se dice puede haber conflicto, ira, competencia, orgullo, soberbia u otras ideas y emociones implícitas. Por debajo de una discusión puede haber un subtexto que dice: te echo de menos, me siento incomprendido, quiero abrazarte. Son los pensamientos no expresados y las motivaciones de los personajes lo que realmente piensan y creen, el guión que sostiene el guión. Y aquí nos llevaba un poco a pensar sobre lo que está entre líneas, ¿sí? Alex decía en la página 162, nuestra vida y nuestros diálogos están llenos de subtextos. Esto tiene mucho que ver con lo que compartíamos al principio, ¿no? Del prójimo. De qué manera y hasta qué punto somos capaces de leer estos subtextos en quienes interactúan con nosotros, cómo vamos a aportar esta herramienta desde el poder del Espíritu Santo para ser capaces de ir un poquito más profundo en nuestras conversaciones. Sí, me gustaba mucho esta idea de iglesia dialogante que plantea el autor. Sí, Alex decía en el libro, ahora mismo no recuerdo qué página, pero habla de cómo él piensa la iglesia del futuro. Y él decía, la iglesia del futuro es una iglesia que dialoga, es una iglesia, me imagino yo, de grupos pequeños, de personas que se sientan y son capaces de compartir ideas, de partir el pan, de contar lo que piensan, lo que viven, de compartir lo que está ocurriendo muy profundamente, no solo trivialidades, y es un poco el espíritu de este club de lectura también. Estos son los últimos 4 capítulos. Hemos hecho un resumen muy escueto de lo profundo que son, pero quiero animarlos ahora a participar a todos, porque vamos a ver de qué manera el autor nos interpela a nosotros, a este pequeño grupo de personas, a esta manada pequeña, para ser más bíblicos. Los invito a poner atención a lo siguiente. Esto está... Hola a todos los que formáis parte del club de lectura que estáis leyendo Jesús es la pregunta. Un libro que espero que os deje con incógnitas y con ganas de seguir descubriendo la verdad. La verdad no se posee, la verdad se conoce, nos interpela, nos cuestiona a nosotros. En la esencia del libro está la idea de un Jesús dinámico que cuestiona nuestros a prioris sociales. Y me gustaría que pudierais contestar a esta pregunta: ¿qué es lo que más ha cuestionado Jesús en vuestra vida a nivel personal, y qué es lo que Jesús está cuestionando a nivel social en vuestro entorno? ¿Qué es lo que Jesús está preguntándonos a nosotros hoy? Gracias por leer Jesús es la pregunta. Espero que también lo podáis vivir y encarnar. Que Dios os bendiga. Ahí estaba Alex. Acabo de leer esto. Nati, solo se escucha. ¿Se escuchaba solo el audio? ¿Se escuchó el audio? De Alex se escuchó, no se vio. Sí, no se vio. A ver, voy a intentarlo nuevamente. No sé qué pasó. Creo que por ahí sí, ¿o no? Hola a todos los que formáis parte del club de lectura que estáis leyendo Jesús es la pregunta. Un libro que espero que os deje con incógnitas y con ganas de seguir descubriendo la verdad. La verdad no se posee, la verdad se conoce, nos interpela, nos cuestiona a nosotros. En la esencia del libro está la idea de un Jesús dinámico que cuestiona nuestros a prioris sociales. Y me gustaría que pudierais contestar a esta pregunta: ¿qué es lo que más ha cuestionado Jesús en vuestra vida a nivel personal, y qué es lo que Jesús está cuestionando a nivel social en vuestro entorno? ¿Qué es lo que Jesús está preguntándonos a nosotros hoy? Gracias por leer Jesús es la pregunta. Espero que también lo podáis vivir y encarnar. Que Dios os bendiga. Ahí sí. A ver, súper. Vamos a ver si nos animamos a responder a estas preguntas de Alex, del autor. ¿Pusieron atención o necesitan un repeat? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿De qué manera Jesús nos está cuestionando de manera personal? Alguien que se anime a responder la primera pregunta que nos hace el autor. ¿De qué manera Jesús nos está cuestionando hoy día de manera personal? A ti. ¿Cómo te cuestiona Jesús? ¿Qué preguntas te está haciendo Jesús hoy día?
a raíz de la lectura, por supuesto. ¿Alguien se anima? Bueno, de pronto yo. Y tiene que ver con el texto que leí, con el del prójimo. Pues realmente es algo muy retador en lo que tiene que ver con el amor, porque nosotros nos ufanamos de amar. Nosotros como cristianos, esa es nuestra bandera, pues, de que somos, que amamos a los demás, de que Dios es amor. Pero en la forma como Alex lo aterriza, pues a mí personalmente me retó, porque hasta qué punto yo soy sensible ante la necesidad del otro, hasta qué punto le pongo rostro o le pongo nombre a ese rostro para poder tener esa empatía con el otro. Muchas veces, con tanta necesidad que hay a nuestro alrededor, nos protegemos. Yo digo que hacemos barreras, también es una forma de protegernos de tanta necesidad, y como el mismo Jesús dijo que por la maldad de muchos el amor de otros se enfriaría. Entonces de pronto tenemos temor de amar, y nos reta a no tener temor, a amar, a darnos, a poner en práctica eso que Jesús nos enseñó. Entonces, de manera personal, es un reto. O sea, para mí lo sentí que me confrontó mucho. Entonces, ese es mi aporte. Wow, sí. De quien, por ahí somos un poco selectivos con el prójimo. Somos prójimos de quien queremos ser prójimo, y sí, definitivamente también he sentido ese cuestionamiento de parte del Señor. Personalmente creo que en este último tiempo Jesucristo me ha llevado a cuestionarme mucho, y mi manera de interpretar las Escrituras me ha llevado a cuestionarme la forma de ser iglesia, de cuestionarme el culto a las tradiciones, por poner un ejemplo. Hoy día en la tarde viví un momento súper específico, especial, con la lectura, porque no sé si les pasa que estamos viviendo un poco una cultura que a ver, ha llevado la idolatría a los extremos, desde cosas, desde nimiedades, desde pequeñeces, y nos desenfocamos del centro que es Jesucristo. Entonces, por ahí hay una cultura de adoración de la adoración. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Como que adoramos la adoración, y por ahí pensamos que hoy día lo más importante es la adoración. Y Alex decía en el libro, ¿sabes qué? Jesús nunca dijo adórame. Nunca dijo adórame. Él dijo sígueme. Y este acto es muchísimo más profundo, es mucho más radical, es mucho más contestatario. Este acto, esta respuesta a este desafío de Jesús de seguirle, trastoca a tu vida, ¿sí? Si nos quedamos en la adoración, que es lo que el Señor, como Jesucristo, me ha cuestionado personalmente, si yo me quedo en la adoración, tomo una actitud de contemplación del Evangelio. Y me quedo como admirando otras cosas, o admirando a este Señor que es todo para mí, y que de pronto le doy, no lo dejo trastocar mis actos, mis actitudes, mis pensamientos, mi persona, y comienzo a construir una iglesia que no sé si es la iglesia que Él pensó, no sé si les pasa, pero eso es lo que el Señor Jesucristo ha cuestionado, cómo me ha cuestionado a mí este último tiempo. Me siento interpelada ahí directamente. ¿Qué estás haciendo? ¿Me estás siguiendo o estás siguiendo otra cosa? ¿O te quedaste ahí con la idea de que yo te ordené que me adoraras solamente y estás haciendo culto a la adoración, que igual te puede pasar? Es súper profundo. ¿Alguien más nos quiere compartir a qué qué área de la vida personal está cuestionando Jesús hoy, y por supuesto a raíz de lo que estamos leyendo? Creo que más que cuestionando, es como un acercamiento con Jesús en el sentido de las dudas. Yo soy una persona que cuestiona, piensa, investiga. Yo no puedo leer un libro sin investigar quién es el autor, a quién sigue, a quiénes lee. Y me pasa lo mismo como con la Biblia. Yo me acerco a la Biblia y no entiendo cosas y me pregunto. Y muchas veces
en los círculos cristianos eso no se toma muy bien, porque es como que, ¿por qué estás cuestionando esto? Entonces, como no es que no te quiero hacer dudar a ti, es que yo tengo preguntas, entonces es como muy complicado, pero me encanta porque desde el capítulo 1 Alex habla de esa complejidad de nuestro Dios, que es un Dios que entiende la complejidad de la vida real, que justo el capítulo que leí, que era una iglesia con dudas, el hecho de pensar esto, que lo adoraban a pesar que no creían, como ya resucitó, pero es Jesús, pero igual lo adoraban porque era Él. Entonces a veces yo me encuentro como en esa situación y yo, la oración para mí es difícil y voy y me siento y yo, Señor, no sé cómo orar, no entiendo por qué tengo que pedirte algo que tú ya sabes, pero acá estoy. Entonces, el tema de las dudas, de poder acercarme y entender que esas inseguridades en mi mente no hay un mejor lugar en donde presentarlas que delante de él. No tener miedo a las dudas. O sea, hay una frase en algunos de los capítulos que es, duda de todo, menos de Jesús. Es como cuestiona todo, pero no dudes de Jesús. Y creo que esa es como la forma en la que me estoy acercando a todo ahora. Es como ya, dudo de todo, sabiendo quién es Jesús, que Jesús es Dios y que a través de Jesús puedo conocer todo lo demás. Entonces, eso es como algo que Jesús ha trastocado en mi vida en este último tiempo y con el libro ya fue así, como la cereza del pastel. Tremendo, Priscila, lo que nos acabas de compartir y qué bonito fue esto. Con esta lectura no fue escogida al azar o no iniciamos este club de lectura así como por casualidad con Jesús en la pregunta, por el contrario, porque creo que toca, toca puntos que van muy en línea con el espíritu de este tipo de instancias, que nos llevan a compartir desde Jesús. Incluso, como nos decía Priscila, nuestras preguntas, nuestros cuestionamientos. Saben que creo que a Priscila también le pasa esto un poco, por ahí nuestros antepasados, nuestros padres o nuestros abuelos sembraron en nosotros este rechazo al que cuestiona, ¿cómo decirlo? Excluyamos un poco o aléjate del que cuestiona todo y es por ahí demasiado preguntón porque está dudando de la fe o porque es piedra de tropiezo o porque hace caer al otro, y esto fue absolutamente liberador. Encontrarnos, a ver, no sé si ustedes lo hayan hecho, yo no, pero ir viendo todas las preguntas que en la Biblia están así, textuales, ver la primera pregunta, que es una pregunta que Dios le hace al hombre, a mí, me liberó absolutamente, porque Dios está todo el tiempo haciéndonos preguntas a nosotros. ¿Cómo no va a ser la pregunta un arma o una herramienta espiritual o de crecimiento? Claro que sí, si le hemos dado otra connotación, como lo que pasaba con lo del sermón que comentaba Alex en el capítulo 7, nosotros le hemos dado una connotación negativa a cosas que en realidad no lo tienen. ¿Sí? Nosotros hemos levantado prejuicios, construido murallas en torno a cosas que no lo tienen. Así que sí, comparto mucho lo que nos compartiste, Priscila. Y nada, en el nombre de Jesucristo soltamos todo sentimiento de inseguridad, ¿no? Todo sentimiento de culpa a la idea de acercarnos a Él con una pregunta, porque Él es la respuesta a todo, a todas las preguntas de la vida. Y qué precioso. ¿Alguien más nos quiere compartir en qué área o de qué manera Jesús está cuestionando tu vida personal? Yo quisiera igual compartir algo que creo que tiene que ver con todo lo que han dicho y claro, dentro de nuestras iglesias y en lo personal, que vengo de una iglesia súper pentecostal, el iniciarme en querer saber más de la Biblia o con conocer parte de esta iniciativa que trae el autor, en este caso Alex, ¿no? Te abre a este mundo de cuestionarte y por sobre todo no sé, a mí me pasa que me pusieron desde muy niña, bueno, que Dios estaba como en un pedestal donde solamente decirle cosas como santo, que lo es, ¿no? Santo o poderoso o digno, ¿no? Y no verlo tanto como ese amigo, como ese Jesús humano, como ese Jesús que nos conocía. Y cuando leí esa parte, que Jesús de Abraham
cuando Abraham tuvo a su hijo y le pone un nombre que significa risa, y te das cuenta que es parte de esa amistad que uno no entiende. O sea, acá en el libro descubrí que toda esta historia que me la sabía de memoria de niña porque me la contaban, descubres que hay un significado especial y que esa amistad que va más allá de que tú reconozcas a ese Dios todopoderoso, pero que a la vez es tu amigo y te conoce, y esa parte a mí como que me dio como un respiro, como wow, o sea, verlo de esa forma. Y también con esto de la oración, ¿no? De poder ser sinceras, de poder hacerlo genuinos y hacer de la oración, ¿no? Más que una rutina, es como, no sé, como un rema, no sé cómo lo expresaría, pero totalmente cuestionada por mi amistad y por esa vehemencia que le tenía a Dios, y por no decir más cosas, y después verlo como un amigo, o verlo como que él también me puede hacer chistes, o él también me puede hacer una broma, o él también me entiende como ser humano. Así que esas serían como las cosas que me gustaron mucho del libro. Es como, bienvenida Mabel. Entró Mabel por ahí. Estamos respondiendo a 2 preguntas que nos hizo Alex. La primera es, ¿cómo Jesús cuestiona o qué preguntas te está haciendo Jesús de manera personal? Y luego, ¿qué preguntas te está haciendo Jesús a nivel social, por así decirlo? ¿Cómo está cuestionando Jesucristo tu entorno? Y vamos a responder eso ahora. Habían comentarios en el chat. Ingrid decía así, esa duda que nos llama a accionar, a buscar, a acercarnos a Jesús. Gracias, Pris. Priscila luego me decía en casa, gracias a Dios no me pasó, todo lo contrario, pero me pasa en círculos cristianos, sí. Es que hay como miedo, o que te dicen, oye, ¿cómo estás cuestionando? Son demasiadas preguntas, son demasiadas preguntas. Y la verdad es que las preguntas son una oportunidad preciosa para conocer a Jesús. Creo que eso también lo ha dejado esta lectura. Las preguntas son una oportunidad para conocer más de cerca al Maestro de Maestros, porque siempre nos tiene algo que decir. Fuente inagotable de verdad y de sabiduría en todas las temáticas, en todos los temas candentes actualmente, ahí donde pica, ahí donde arde. Jesús de todo tiene algo que decir. Hay tanta sabiduría emanando de él. Y se va renovando, así que nada más que sumergirnos. Vamos a responder la segunda pregunta de Alex para nosotros. ¿Cómo Jesús está cuestionando tu entorno? O cómo qué pregunta te está haciendo a nivel social. ¿Alguien quiere comenzar respondiendo? ¿O quieren ver nuevamente? Son 50 segundos, nuevamente el video para refrescar las preguntas. Respondemos entonces. Pastora Elvira. Gracias, Natalia. Me gustó mucho la frase que dijo Alex en el video, del hecho que no poseemos la verdad, sino que la verdad nos posee a nosotros. Y eso es súper interesante, porque dentro de los círculos eclesiales, hoy día de hecho en el desayuno conversábamos con mi esposa acerca de esto. Creemos que desde los círculos en los que nos movemos tenemos la verdad. Y esa verdad muchas veces nosotros la imponemos o la declaramos como a ciencia cierta que es nuestra, que es mía, que yo la poseo y que eso lo tienen que creer los demás. Y ahí no hay lugar a duda. Y si hay alguna pregunta y alguna duda, yo mando inmediato, lea la Biblia, porque la Biblia dice. Pero bien como dices tú, qué oportunidad es tener preguntas en el diálogo, sentarnos a la mesa, como es el último capítulo, la última parte que me encantó, el diálogo, ¿no es cierto?, interreligioso, de plasmar a lo mejor esa inquietud, esas preguntas que hay en el corazón, y que yo creo que en cierta medida responde un poquito a la pregunta que decía Alex para mí, de que qué es lo que Jesús nos estaba preguntando en este tiempo, en este contexto, en las nuevas generaciones. Nosotros vemos como pastores que las nuevas generaciones no quieren venir a sentarse a escuchar un sermón,
quieren oír respuestas, pero también quieren ser escuchadas sus preguntas y quieren con toda esa confianza, esa libertad sin culpa, sin rechazo, sin ser juzgado, al ser a lo mejor rechazado por el tipo de preguntas que tiene, sino tener la apertura de decir, oye, mira, yo no creo de la misma manera, o yo veo a un Dios de otra manera, diferente, y tener ese espacio como una oportunidad para acercarnos al reino, no solo a ellos, sino que también a nosotros desde nuestro lado de la vereda, porque esto es para allá, pero también es para acá. Entonces, a mí el libro me encantó sobre todo la última parte. Creo que esa es la iglesia, yo diría, no del futuro, sino que la iglesia de hoy. Es una iglesia que tiene una apertura a las nuevas generaciones que vienen con muchas preguntas y no necesariamente esperando respuestas, porque las han oído, sino ser más activos en el escuchar que tienen que decir ellos también. Gracias, Natalia. Amén a todo. Sí. Y Sandra. Sí. Mira, una de las cosas que siento que el Señor ha estado preguntando tanto a mí como en el entorno es que como seguidora de Él, como seguidoras de Él, ¿por qué lo queremos encajonar? ¿Por qué lo queremos meter en un cajoncito y hablarle a todos de ese mismo Jesús? Como cuando Él se encontró con la samaritana, habló. Es más, Él no tenía que pasar por Samaria, pero pasó por ella. ¿Sí? A Zaqueo le habló diferente. A Nicodemo le habló diferente. Entonces nosotros, como seguidores de Cristo, ¿por qué queremos hablarle a diferentes personas igualito? Si cada uno somos diferentes, si cada uno necesitamos ese encuentro personal con Jesús y que se lo presentemos de manera diferente a cada persona. Por ejemplo, mi lugar de misión es aquí mi casa. Yo no le puedo presentar a mi hijo de 17 años a Jesús que le debo presentar a mi esposo. Son dos Jesús que debo presentarlo de manera diferente, como Él quiere que lo presentemos. Entonces, durante muchos años hemos encajonado a Jesús, metiéndolo en un cajoncito, estructurándolo, y que así es, y así debemos orar, y así debemos adorar, y así debemos llegar a Él, y así, cuando Él es, en todo lo que hemos visto en el libro, Él es tan sencillo y tan simple, siendo tan grande, pero aún así es tan inmenso que se hace chiquito y viene y nos pregunta esta noche a cada uno de nosotros. Y a mí eso me parece maravilloso, que es lo que necesitamos hoy, salir a que la gente se encuentre con el Jesús que se ha revelado en este tiempo a cada uno de nosotros. Yo creo que a cada uno se ha revelado de manera diferente. A Priscila se le ha revelado de una manera diferente a mí, o a Keren, o a ti. Y ese es el Jesús que debemos presentarle a la gente, o sea, el que yo conozco. Absolutamente de acuerdo. Es muy profundo todo lo que estamos conversando hoy día. Y oro para que estas instancias sean, sean una oportunidad también de encuentro personal con el Espíritu Santo y que nos dejemos moldear por lo que Él nos viene diciendo. Hablamos de esta forma que hemos tenido para entregar el mensaje central que es Jesucristo, y no puedo dejar de compartirles que el Señor, en relación a la respuesta a la pregunta que nos plantea Alex, el Señor me ha cuestionado muchísimo porque soy hija de pastores y a pesar de nací en el Evangelio, a pesar de aquello, tuve un paso lejos en el mundo, me descarrié, decimos aquí en Chile, y luego vuelvo al Señor. Entonces ahora, con esta mente, el Señor me lleva a cuestionarme mucho
cual es el centro de mi devoción. Como les compartí al principio, lo que me cuestiono a nivel personal, también lo cuestiono a mi entorno. ¿Qué estamos adorando realmente? ¿A qué Señor estoy sirviendo? ¿De qué manera lo que he entendido afecta o infecta mi relación con el Señor? ¿De qué manera lo que he aprendido afecta o infecta mi forma de acercarme a Jesucristo? No sé si me van siguiendo esta idea, pero pienso que Jesucristo en sí mismo, esta pregunta gloriosa que supone de nosotros o espera de nosotros una acción, una reacción, es capaz de quebrantarte por completo y hacer todas las cosas nuevas, resetearte la mente si es necesario. Y me ha pasado que este tiempo he sentido esa necesidad, áreas en donde le digo, Señor, necesito resetearme aquí, necesito desaprenderlo todo y volver a encontrarme contigo, ¿sí? La sociedad nos lleva a exaltar lo que está delante de nuestros ojos, a llevarnos, a dejarnos llevar por la imagen, por lo que somos capaces de ver. Todo hoy día tiene que ver con lo que tú consumes, cómo te lo venden, la cultura del éxito, la cultura de la imagen, y Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Yo creo en eso. Creo que Él es capaz de deshacer todo lo que nos ha mantenido lejos de Él mismo, de su persona, de su presencia, de su palabra, que es Él. Él es el Logos, Él es la palabra. Así que veo cómo el Señor cuestiona nuestras tradiciones, como les decía al principio, el templocentrismo, el culto al hombre, poner, y las prioridades. El Señor ha cuestionado mucho mis prioridades sociales y personales en este tiempo. ¿Qué es lo primero para mí o qué es lo primero para mi entorno? No sé si alguien más quiere compartir la respuesta que tiene a esta segunda pregunta. ¿Qué está cuestionando Jesucristo en este tiempo, en tu entorno? Quisiera que nadie se quede con las ganas de compartir algo o ya para ir concluyendo, porque voy a terminar dando una lectura de la página 150, pero si quieres compartirnos qué es lo que esta lectura te dejó, qué te ha dejado hasta ahora, si aún no lo terminas, dale, este es el momento. Paola, tienes tu mano arriba, Paola Frant, ¿sí? ¿Quieres compartirnos algo? Sí, pero terminaba la idea, no quiero interrumpir. Sí. Ok. Oye, estaba pensando mucho de lo que están hablando, no he terminado. Llevo como 4 hojas del libro y lo tenía guardado realmente y alguien me invitó, así que dije yo voy a entrar para ver si me motivo, así que estoy muy motivada de leerlo. Otra cosa, yo creo que los que tenemos 40 hacia arriba creímos el evangelio, lo creímos. Yo cuando era chica iba al cuadro de Miquel, lo creí y no cuestionaba mucho, y en general no soy una persona que cuestiona mucho, pero este tiempo Dios me está llevando ya creo como unos 3 años a cuestionar, a preguntar y muchas cosas, y yo creo que también es a raíz de mi hija. Tengo 2 niños pequeños y mi hija lee mucho y tiene muchas preguntas y sale con unas preguntas que yo quedo así como que, ¿qué? Chica, tiene 9 años. Entonces, ahora en este tiempo es como que he estado leyendo más, he estado estudiando más y todo eso. Imagina que estoy estudiando la mentira que creen las niñas, es de Nancy no sé qué. Entonces, lo conoces. Entonces estoy estudiando eso porque sé que va a llegar este momento de que mi hija va a hacer muchas preguntas, y tengo otras amiguitas por ahí también que hacen muchas preguntas y muchas cosas. Entonces, es bueno si se pregunta, no cuestionar lo que es la fe de Cristo, que es Jesucristo, pero sí es que te hace muchas preguntas, y yo ahora motivo mucho a los chicos, a la gente a hacer preguntas, pero pregúntale a Dios, Él te va a responder, pregúntale a Dios. Y ahora yo también soy así, Dios es increíble, porque y cuando ustedes hablan del silencio es como eso, como que para Dios mismo, que uno va y le dice, oye Señor, y esto, y esto, y esto, y no te responde al tiro, y pasan como 3 días, y después viene una predicación, o alguien te dice algo, y viene toda la respuesta que tú estabas buscando, y eso es increíble. Dios llega justo a tiempo y cuando Él quiere. Y habla de distintas formas y no tenemos que encajonarlo, como dijo la otra persona, Sandra. Y con referente a lo que me está desafiando Dios y todo eso, yo creo que, como dijo alguien más sobre los adolescentes o los jóvenes de esta generación, es como que Dios me está impulsando mucho a de nuevo formar grupos de
de adolescentes. Y hace como ya más de, yo creo, 8 años más, yo creo, mi hija tiene 9, yo creo como 10 años atrás tuve un grupo de adolescentes en mi casa. ¿Cachai? Y eso cuando leímos ahí de que hay muchas cosas que hace uno los eventos y que para vernos la nuca, como decía Alex, entonces es eso, la comunidad, tenemos que volver a ser comunidad dentro de la iglesia. Y cuando fui pequeña, yo vivía en un pueblo chico, entonces hacíamos comunidad. ¿Cachai? Todos nos conocíamos, hacíamos mucha comunidad, pero después me fui a una ciudad más grande, entonces no hacíamos mucha comunidad porque todos hacían su vida, todo, y ahora vivo en una ciudad más y más encima en extranjero, afuera de Chile, entonces aún peor, todos viven su mundo, sus cosas, todo, entonces es difícil ser comunidad. Y a mí conocer a Alex es como piensa mucho lo que yo pienso, le contaba a mi amiga, piensa mucho lo que yo pienso con referente a la iglesia, que tenemos que ser más comunidad que iglesia, que vamos los domingos, le vamos Dios y listo, y después nos vamos, y nos vemos hasta el otro domingo. Entonces, como volver a abrir mi casa para estar con los jóvenes en mi casa, y ¿qué hacíamos? Comíamos pizza y después jugábamos, hacíamos locura, y después la palabra, que los chicos están, y ahora a mí, que ya tengo 40 y algo, cuando voy a una reunión de jóvenes, es como ir a una reunión domingo, y eso digo yo, pero ¿por qué? Son jóvenes, hagan más locura, pero obvio, siempre bajo el orden y todo lo que tiene que ver. Así que esas dos cosas. Y lo otro que había otra cosa más que iba a decir, creo que se me olvidó, pero yo creo que eso, y sí, creo que eso, no me acuerdo lo otro, pero más que nada eso, es como volver a... no sé, no encajonarnos todos dentro de la iglesia también. Yo creo que necesitamos, sobre todo esta generación que viene ahora, con muchas preguntas, con mucho rollo, con muchas cosas que traen los chicos que necesitamos. Ahora me acuerdo. Lo otro era la cosa de, capaz que voy a decir una herejía, ¿se dice? ¿Una herejía? Sí. Ok, aquí no sé si después me dice, no vuelvas, ok, no hay problema. Oye, esta semana pasada le contaba yo a una amiga, nosotros no tenemos que adorar a Dios. Y me decía, ¿cómo? No, pero ¿por qué necesitamos alabar a Dios y levantar las manos, todo? ¿Tú crees que Dios tiene una baja autoestima? ¿Tú crees que Dios necesita que nosotros le alabemos, que lo glorifiquemos? Para eso están los querubines, están los ángeles que le dicen día y noche, santo, 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 porque saben la grandeza de Dios. Y me queda mirando, me escucha y me dice, ¿por qué dices eso? Porque Dios no tiene baja autoestima, no tienes que decir, tú eres santo, tú eres bueno. No lo decimos para que Él sea exaltado, para que Él sea como, sí, gracias, ya lo sé. No, es por nosotros. Nosotros necesitamos recordar, y por eso le alabamos, y por eso vamos a la oración y a la adoración, reconociendo quién es Él. Y yo lo dije, y después dije, ¿qué es lo que estoy diciendo? Pero me está dando vuelta pues todo este tiempo, y es como es eso. Yo creo que nosotros vamos a la adoración y a la oración, y decimos que es el santo, que es... estoy leyendo unos libros de los atributos de Dios, que Él es bueno, misericordioso, todo, pero ¿por qué? Porque, obvio, tenemos que reconocer quién es Él, pero no es porque Él necesita de nuestra adoración, es porque nosotros necesitamos adorarlo, para saber quién es Él en nosotros. Paola. Sí, ese es el punto, es una delgada línea entre decir una herejía y una verdad que tiene sustento bíblico, porque efectivamente el Señor, bueno, Él es Dios, no es que Él necesite de nuestra adoración, nosotros fuimos creados para la alabanza de su nombre, nosotros necesitamos adorarle, pero tiene que ver con lo que compartíamos un rato atrás respecto a lo que el mismo autor plantea en el libro. Jesús nunca dijo adórame. Nunca dijo adórame, de su boca salió sígueme, ¿sí? Y nuevamente volvemos al libro y volvemos aquí a ser interpelados por Él mismo, porque Él es la palabra, Jesús, Él es Dios, Dios es Jesús de Nazaret. Me encanta esto y me encanta lo que ha venido ocurriendo con las lecturas. Gracias, Paola, por compartirnos eso y por lanzarte y sentir la confianza necesaria para comentarnos lo que está pasando por tu mente. Sandra Montesino, Sandra, un abrazo para ti. Nati, para mí
ha sido de tanta luz y revelador ver todo lo que el autor nos invita a ver desde Jesús. A ver de Jesús, perdón. Una perspectiva diferente en tantas áreas, preguntar y meditar, no andar en piloto automático. Sí, Sandra, digo amén a eso también. Estamos en la hora y ya tenemos que ir terminando y vamos a terminar leyendo esto, está en la página 150 y esto es... me quebrantó muchísimo encontrarme con esto. Hay mucha belleza en lo que escribió Alex aquí. Esto es la iglesia paradójica. Ella es como su salvador, su redentor. Al menos quiere serlo, porque lo admira. Pero aún no lo ha logrado. Pero eso sí, es paradójica, como su Señor. Es humana, pero es un proyecto divino. Es local y global. Ya ha vencido, pero todavía no. Es un proyecto imposible, pero necesario y con un final feliz. Es perfecta, pero siempre reformándose. Es la novia de Cristo, pero en muchas ocasiones se prostituye. Quizá es vieja, pero sin arrugas. Conservadora, pero extremadamente progresista. Ha cometido todos los pecados que era posible cometer, pero es santa. Está en el mundo, pero no es del mundo. Está para el mundo, pero el mundo la aborrece. Está enamorada, pero a veces se le olvida. En ella caben todos, pero no cualquiera. Cristo la ama, pero ella no siempre corresponde. Está llamada a ensuciarse las manos sin mancharse el corazón, a llorar con esperanza y a reír en medio de la tristeza. Bienaventurada si la persiguen, en alerta si la alaban, poderosa en los márgenes y en la humildad, pero cuando ostenta el poder se debilita. Con Dios no existe mayor fuerza para el bien en la tierra. Sin tener en cuenta a Dios, su capacidad para el mal tiende a infinito. Es única, universal, pero diversa, multiforme, como la gracia que le dio a luz. Avanza recordando, se retrasa cuando quiere avanzar demasiado rápido. Es valiente hasta la muerte, pero se acobarda sin amenazas. Ha nacido para estar libre y ser libre, pero se encierra en prisiones de oro con su nombre en los frisos. De rodillas es grande, si se exalta a sí misma, termina humillada. Su razón de ser son aquellos que no forman parte de ella, y los que forman parte de ella son llamados a salir de su regazo para seguir con su legado. No sabe cuándo volverá su Señor, pero confía en que vendrá pronto. Está llamada a esperarle, pero también a clamar Maranata. Tiene el mensaje más importante de la historia, pero a veces cree que no sirve para nada. Debe buscar a los perdidos, pero a veces son los perdidos los que deben buscarla. Es sal de la tierra y luz del mundo, pero a veces sale del mundo y pone su luz en la tierra. Es subversiva, pero a veces parece acomodada. Los hombres quieren aprovecharse de ella, pero ella aún así, los abandona. Está siempre a una generación de desaparecer, pero es eterna. Es respuesta para el mundo, pero es incógnita. Esto es tremendo. Esto es tremendo, así termina el episodio 6. A mí este apartado me voló la cabeza, de hecho me quiebra cada vez que lo leo. Encuentro que es demasiado magistral y qué manera tan sublime encontró el Espíritu Santo para inspirar a Alex y hacer esta definición tan poética, tan romántica, pero tan real de qué es la iglesia y de quién es la iglesia. Ahí sí hay un comentario, Natalie. Nati, en mi caso, una pregunta que se ha quedado hincando mi corazón es: ¿dónde está tu hermano? La pregunta de Dios hacia Caín. Sí, primeros capítulos del libro. Lo tomo mucho y lo relaciono mucho con la gran comisión. ¿Dónde está tu hermano? Reconozco que a veces solo enfoco en mí y en mi relación disque correcta con Dios. Pero eso no es seguirle, sino solo tradición. No quiero eso, quiero empezar a actuar y compartir el evangelio. Eso es lo que Dios me ha estado confrontando. ¿Dónde está tu hermano? Qué precioso esto, estaba en los primeros capítulos del libro, creo que el primer capítulo del libro, y es una pregunta que debe saltar a nuestra mente diariamente. Una urgencia que viene del cielo, así que lo comparto contigo, Natalie.
ya hemos llegado al final, siempre nos pasamos, les prometo que voy a lograr que estas sesiones se desarrollen en 1 hora, porque no quiero interferir en sus actividades ni que esto sea cargoso. Tienen la libertad de siempre abandonar el grupo cuando tienen que hacer, no hay ningún problema con ello, pero vamos a esforzarnos por lograr estar en 1 hora, ¿sí? De cumplir en 1 hora. Fue tremendo estar con ustedes, compartir esto, y espero que así como me ha bendecido personalmente la lectura de Jesús en la pregunta, les haya bendecido a ustedes, y que este espacio, este club, también sea de bendición. Sí, les abrazo a todas, oro para que el Espíritu Santo continúe haciendo su obra, todo lo que tenga que hacer en nosotros a raíz de su palabra primero, de las Escrituras, que es lo primero y fundamental, pero también a lo largo del año, según el plan de lectura que hemos escogido para estas sesiones. Les agradezco muchísimo que hayan estado hoy día. Les mando un abrazo grande y nada, nos encontramos. ¿Les gustó la sesión de hoy día? ¿Deditos? ¿Sí? ¿Quedó al debe en algo? ¿Sí? ¿Les gustó? Buenísima. Vamos a tratar de conseguir algo de los autores para nuestro club de lectura por mes. No les prometo nada porque depende de la disposición del autor. Oren para que podamos llegar a tener de todos algo, de quienes estén vivos. No vamos a pedir algo de C.S. Lewis, por ejemplo, ¿no? Pero de quienes estén y tengan sus redes por ahí, vamos, C.S. Lewis, decía Priscila. Pero sí, pero de quienes se pueda, algo conseguiremos. Ya confirmó Oscar Pérez, mi profesor, sé que de varias también. Él va a estar compartiendo un coloquio con nosotros en mayo, absolutamente en vivo, así que yo les animo a no perderse nada, porque todo va a estar bueno. Con Itiel no sabemos qué va a pasar, porque está en todo, pero a la vez está en nada, así que nada, lo que el Señor quiera de aquí en adelante. Les mando un abrazo grande, nos despedimos. Pueden desmutearse ahora, decir chao, lanzar lo que quieras. Natalia, gracias. Gracias, Nati, te pasaste. Te pasaste, gracias. Oh, gracias, me emociona, me emociono. De hecho, Oh, estoy muy emocionada. Me encanta. Adiós. Les mando un abrazo grande. Gracias a todas, gracias por estar hoy día. Bendiciones. Gracias a todas. Chao. Buenas noches. Chao, chao. Chao, chao. Oye, después de la pandemia, esto es como tener 1.000.000 de amigos. Imagínate. Vamos a hacer reunión presencial. Me apunto.